Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Nuestras descripciones de la realidad nunca pueden sustituir la realidad misma. Muchas veces tenemos una imagen mental, una definición de quién es Jesús que no se corresponde con el Jesús de las Escrituras. Ictiólogos son aquellas personas que se especializan en el estudio de los peces, ¿vale? Es como dentro de la biología está ese estudio. Y una vez se le acercó un joven y le dijo que quería aprender más de zoología, ¿vale? Que es la rama dentro de eso. Y el profesor, Agassiz, le dijo al estudiante: muy bien, si quieres aprender más sobre los peces, muy bien. Le voy a poner un pez sobre la mesa y me vas a decir todo lo que tú puedes ver al observar al pez. Y luego nos vemos. Y entonces habían pasado 10 minutos, el estudiante estaba observando al pez, tratando de escribir todas las observaciones que él estaba sacando de ver ese pez. Y después de 10 minutos, el estudiante pensaba que ya había observado todo lo que tenía que observar del pez. Imagínate tú, 10 minutos observando a un pez, a un pez, observando todo lo que hay, y ya lo apuntas. Y bueno, el estudiante dice: bueno, ya he acabado, 10 minutos, voy a salir y voy a buscar al profesor. Pero no lo encuentra. El profesor no está en los pasillos, no estaba en su despacho, no está en la universidad. Así que nada, el estudiante, como no tenía otra cosa que hacer, sigue observando al pez. Y de repente, cuando observa al pez por segunda vez, se da cuenta que había algunos detalles que no había escrito sobre el pez. Entonces se dio cuenta que tenía que seguir observando. Bueno, ya pasadas las horas, el profesor de repente va y le ve al estudiante. Y el estudiante, todo entusiasmado, le cuenta al profesor todas las cosas que había observado durante las 6 horas anteriores. Y el profesor concluye: no, tienes que seguir observando. Hay más cosas de las que no te has dado cuenta que el pez tiene. Así que sigue observando, llévate el pez a casa durante 3 días. Y claro, el estudiante decía: este profesor está loco, está flipado. Como que 3 días y ya llevo todo el día observando a un pez. ¿Qué más se puede decir sobre un pez? Así que durante los 3 siguientes días, el estudiante finalmente vuelve y le cuenta al profesor todo lo que había descubierto sobre el pez. Y era una lista larga. Y claro, el profesor le dijo: bueno, has hecho algunos avances, muy bien, pero todavía te falta descubrir más cosas. Y luego ya el profesor Agassiz ya va y le dice las cosas que le faltaba, y a pesar de que el estudiante había observado al pez, no se había dado cuenta de ello. Y aunque de esta anécdota se puede sacar muchas lecciones, la que a mí me gustaría destacar para esta enseñanza es que nuestras descripciones de la realidad nunca pueden sustituir la realidad misma. En este caso, las descripciones del pez tenían que basarse en la observación del pez. La imagen mental que el estudiante tenía sobre el pez no se correspondía del todo con el pez de verdad. Le faltaba todavía descripciones sobre el pez. Yo creo que lo mismo nos puede ocurrir a todos nosotros espiritualmente. Nuestro entendimiento de Jesús, la imagen que tenemos de Jesús, la definición o las descripciones que tenemos de Jesús muchas veces son parcialmente correctas o pueden estar en contradicción con el Jesús de verdad. Y el Jesús de nuestra imaginación puede ser muy distinto al Jesús de las Escrituras. No sé si alguna vez te ha pasado. Tú pensabas que Jesús era el hombre blanco. Mi abuela en Perú tenía ese cuadro encima de la cama. A mí siempre me parecía una cosa rara eso. Y era un Jesús que se le veía el corazón todo blanquito, el típico cuadro que todas las abuelas latinoamericanas tienen en su cuarto. Bueno, pues y yo decía, ese Jesús a mí me da un poco de miedo. Me miraba así con el corazón abierto y digo, qué raro. Bueno, pues muchas veces tenemos una imagen mental, una definición de quién es Jesús que no se corresponde con el Jesús de las Escrituras. Y quizás algunos de nosotros, o probablemente tengamos algunas ideas de Jesús que son acertadas y otras que no lo son. Pero
para consuelo nuestro, en esto no estamos solos, porque esto mismo le ocurrió a varios seguidores de Jesús que le veían constantemente cómo hablaba, cómo reaccionaba, cómo enseñaba, y a pesar de esa exposición de observar a Jesús todo el tiempo, no observaron todo lo que tenían que observar. Por así decirlo, Jesús era el pez que los estudiantes espirituales no llegaron a describir bien, muchas veces. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos evitar que nuestras expectativas o ideas sobre Dios nos impidan conocer a Dios mismo? ¿Cómo podemos adorar al Dios verdadero y no al Dios de nuestra imaginación? Porque eso nos puede ocurrir y podemos cometer el error de adorar al Dios de nuestras mentes sin adorar al Dios verdadero. Imaginaros que el estudiante le dijese a Agassiz, no, Agassiz, mis descripciones sobre el pez son más correctas que el pez mismo. Y el profesor dice, no, tú estás flipado, tienes que seguir observando. Mira, sigue observando, pásate horas mirando. Pues la pregunta de cómo poder adorar al Dios verdadero y no al Dios de nuestra imaginación es lo que vamos a pasar a ver en la siguiente enseñanza, en las siguientes escrituras, ¿vale? Entonces vamos a ver hoy Marcos capítulo 8, del 27 al 33. Vamos a leerlo todo para que tengamos un poco la imagen mental del texto y luego vamos a centrarnos en algunas partes claves. Y dice lo siguiente: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otro que uno de los profetas, contestaron los discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él y luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo, «tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Es un pasaje duro de ver de qué está pasando, por qué Jesús le dice eso a Pedro. Bueno, vamos a analizar por partes esto. Vamos a analizar la primera parte. Y dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, en este pasaje de repente nos situamos en Cesarea de Filipo, que era principalmente una ciudad pagana, no era una ciudad judía, estaban fuera del territorio nacional. Y en esta ciudad existía la adoración de muchos dioses griegos, ¿vale? Y tenían distintos templos dedicados a la adoración, como el dios Baal, que es un dios del Antiguo Testamento, cananeo, ¿verdad? Y Jesús se dirigía a esta región pagana, a esta región donde no tenían una adoración a Jehová ni nada de eso, era un territorio desconocido para muchos, ¿vale? Entonces aquí estaba con sus discípulos, con sus seguidores, y ahí es cuando Jesús les pregunta lo siguiente, que podríamos decir, ¿cómo es el pez? ¿Qué ves en el pez? Pues Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo me describe a mí la gente? ¿Cómo me define? ¿Qué concepto, qué imagen mental tienes de mí? ¿O qué imagen mental tiene la gente sobre mi identidad, sobre quién soy yo? Esa es la pregunta que les hace Jesús. Y los discípulos, obviamente, estaban al tanto de los rumores acerca de quién era Jesús, acerca de la identidad de Jesús. Y por tanto respondieron los discípulos lo que la gente decía por ahí. Algunos creen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista, algunos de vosotros ya lo sabéis, era el primo biológico de Jesús, pero también era un profeta. Era el profeta encargado de preparar el camino para Jesús, que iba anunciando la llegada del Mesías, de que por fin era el tiempo en el que iba a llegar el Salvador de Israel. Entonces Juan, claro, la gente pensaba, algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista, de que él estaba preparando el camino
el camino para un futuro Mesías. Luego otros dicen que, algunos piensan, Jesús, que eres Elías. Elías es un profeta del Antiguo Testamento que fue famoso por haberse opuesto a un rey que iba en contra de Dios. Él fue un profeta que es conocido porque nunca murió, ¿vale? El Antiguo Testamento nos dice que fue llevado al cielo en un carro de fuego y en un torbellino, y entonces muchos de los judíos en aquella época pensaban que Elías iba a bajar, ¿verdad? Que iba a bajar de nuevo para preparar el camino para Dios, o para el Mesías. Pero por eso pensaban, Elías ha bajado y Elías es Jesús. Entonces, algunos tenían esa concepción. Y por último, se nos dice, otras personas piensan que eres un profeta de Dios, ¿vale? Entonces, bueno, pues un profeta que anuncia la palabra de Dios, que anuncia que se arrepientan. Contrario a lo que la gente cree, el profeta se encargaba no tanto de predecir el futuro, sino más bien de ayudar a la gente que vivía a seguir a Dios. O sea, por lo general, ella era ayudar al pueblo de Dios a seguir el camino de Dios en ese presente. Vale, pues este era el contexto espiritual o las imágenes o las descripciones que la gente tenía del pez, de Jesús. Estas eran las imágenes mentales o conceptos o definiciones más populares en aquel lugar. Y por eso muchos no lo tenían claro. O sea, la identidad de Jesús para este entonces en Marcos era borrosa. No había una certidumbre, porque muchos de nosotros, cuando leemos el relato de la vida de Jesús, pensamos que todo el mundo sabía que Él se autorrevelaba a los demás como el Salvador, pero eso es falso. Si tú lees los pasajes, Él poco a poco y gradualmente se va revelando como Dios, como Mesías. No fue ipso facto, no fue inmediatamente. Eso tomó tiempo, ¿vale? Entonces, por eso todavía había rumores. La gente estaba confusa de cómo definir a Jesús, qué identidad tenía Jesús, cuál era su rol en la vida de ellos, ¿vale? Entonces, pero luego Jesús gira la pregunta hacia sus propios discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí ya se pone complicada la cosa, porque es fácil hablar de lo que los demás piensan y tú no responsabilizarte de lo que ellos opinen, pero cuando Jesús te está haciendo a ti la pregunta, más te vale acertar. Claro, porque si no, pues te cae corrección, ¿verdad? Y entonces dice, Pedro, tú eres el Cristo. El Cristo en hebreo, en griego, Christos significa el Salvador, ¿vale? Es como Pedro reconoció la identidad de Jesús como el Mesías, como el Salvador que iba a venir, ¿vale? Tú eres el Cristo. Y en el versículo 30 vemos que Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Vale, entonces, aquí vemos que Pedro acertó sobre la identidad de Jesús, se dio cuenta de que él estaba delante y presenciando la vida o las obras y el carácter y el amor y las cosas que el Mesías tenía, de acuerdo a las profecías. Pedro se da cuenta de ello gracias a la revelación divina, ¿vale? Entonces, aquí vemos una de las cosas que Pedro tenía la imagen o entendimiento correcto sobre la identidad de Jesús. Bien, Pedro, has acertado. Punto para ti. Pero Pedro estaba a punto de llevarse un disgusto. Leemos. Luego Jesús comenzó a enseñarles y dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro comenzó a echar la bronca a Jesús, porque había dicho lo que le iba a ocurrir. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Auch! Pedro, primeramente, acierta correctamente, responde apropiadamente la identidad de Jesús, de quién era Jesús. Sin embargo, Pedro se equivoca con respecto al destino de este Mesías, el destino que le deparaba, lo que le iba a ocurrir. Pedro quería un Mesías que no iba a ser crucificado. Y eso chocó con su imagen. Pedro tenía una parte de la imagen de Jesús correcta, pero había otra cosa que tenía una idea sobre Jesús que Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Y aquí es cuando muchos de nosotros dejamos a Dios.
o cambiamos de religión, o cuando el mundo quiere creer en un Dios con el que están de acuerdo. Yo siempre cuando la gente me dice, Carlos, ¿tú crees en Dios? Sí, yo sigo a un Dios con el que no estoy de acuerdo. Pues por eso, precisamente por lo de Pedro, porque a veces Jesús me dice, Carlos, tú solo piensas en las cosas de la tierra, no en las cosas de arriba. El destino que yo voy a seguir, los planes que tengo para ti, para tu vida, son distintos a los que tú piensas que quieres tener. Y ahí es donde nos duele. Y ahí tenemos que decidir cómo reaccionar a esto. Si os dais cuenta, Jesús le llama a Pedro Satanás. Apártate de mí, Satanás. Como si Pedro fuese la personificación o encarnación del diablo mismo, del enemigo arquetípico de Dios. Pero ¿cuál es la razón? Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Porque Pedro quería un Mesías que iba a ser un líder político, que iba a ir a la guerra contra los romanos, e iba a ser un emperador, por así decirlo, que iba a someter a todas las naciones y que él iba a reinar justamente. Es decir, Pedro quería un líder militar, político, que acabase con todos. Y claro, de repente Jesús le dice, oye, que me van a asesinar, me van a crucificar, y yo voy a resucitar al tercer día. Se me cayó el mito, Jesús. ¿Cómo que qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Claro, de repente tú tenías a Jesús en un altar y Jesús le dice, no, mi destino no es ser un líder político, militar, no, voy a morir. Y el reino que yo voy a traer es un reinado en los corazones, no en territorios geográficos. Porque mi reino no es un reino sobre territorios políticos, es sobre vuestros corazones. Es un reinado espiritual. Eso es lo que estaba enseñándole Jesús. Claro, pero Pedro no estaba pensando en eso. Pedro estaba pensando con la visión muy común ahora. Quería maximizar los beneficios terrenales, el confort terrenal, el acomodarnos, el vivir una vida tranquila, en ese sentido, pero Jesús les estaba llamando a una vida de más sacrificio, de más muerte, de más problemas. Eso es lo que le pasó a Pedro, ¿vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, todo este intercambio entre Jesús y Pedro nos muestra una cosa importante acerca de nuestra relación con Dios, ¿vale? Y es que muchas veces, de nuevo, podemos sustituir lo que a nosotros nos gustaría creer de Dios con Dios mismo. Pero Dios no es así. Y tienes que seguir observando al pez. Todavía no lo has descrito bien. ¿Se entiende esto ahora? Vale. Entonces, podemos ver dos cosas. Pedro tenía la imagen o entendimiento incorrecto sobre la misión de Jesús en la tierra. Entonces, tenemos las dos cosas que hemos visto. Pedro tenía razón sobre la identidad de Jesús, pero se equivocó sobre la misión de Jesús en la tierra. Y entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo podemos evitar que nuestras expectativas o imágenes de Dios nos impidan conocer al Dios verdadero? ¿Cómo podemos hacer que aquellas ideas que tenemos equivocadas sobre Dios no las confundamos con Dios mismo? Esa es la pregunta. ¿Cómo logramos eso? Y la respuesta, que a Jesús no le gusta el ajedrez. Vamos a ver. A Jesús no le gusta el ajedrez porque no le gusta que le encasillen. Y tú dices, y aquí los americanos están flipando, ¿no? Dicen encasillar, porque esa es una palabra castellana todavía más complicada. Tranquilos, I got you, I'm gonna define. No me gusta que me encasillen es una expresión natural en castellano que en la expresión equivalente más natural al inglés, no literal, sino más natural al inglés, sería algo así como I don't like to be put in a box. ¿Vale? Y vamos a ver un poco de qué va el tema. En un tablero de ajedrez, cada cuadrado es una casilla. Esos cuadraditos del ajedrez, cada una de eso es una casilla. Se llama así en castellano. Encasillar a alguien quiere decir que tú eres una pieza de ajedrez, ya seas el peón, o la torre, o la reina, y al inicio del juego tienes que estar en la casilla que te corresponde sin posibilidad de cambio. Es decir, que si tú eres un peón es este en castellano. Tú tienes que empezar ahí. No puedes empezar donde está el rey, o donde está la reina, o donde está todo eso. Entonces, a Jesús no les gusta que le encasillen en la definición que tú tienes de él, donde él no puede salir de ahí. Es como si
Si tú no, muchas veces tenemos una imagen de Jesús súper reducida. Le encasillamos, o we put Jesus in a box, ¿no? Este es el Jesús en el que yo creo. Pero de repente vemos en nuestra vida espiritual o en las Escrituras algo que Jesús enseña y no nos gusta, y no, en este Jesús yo no creo. No, pero ese es el Jesús. El mismo Jesús que te gustaba cuando decía esto también es de Jesús. Y a veces, no sé si te ha pasado, que a veces cuando la gente dice, no, si yo te conozco, yo sé que a ti te gusta tal. Y de repente tú dices, un momento, te estás equivocando. A mí no me gusta solamente eso. Pues a Jesús no le gusta que le encasillen, que lo limiten a una caja, a una casilla de ajedrez donde solo él puede ser una pieza que nosotros nos hemos inventado. ¿Se entiende esto? Por eso digo que a Jesús no le gusta el ajedrez, no le gusta jugar a ese juego que muchas veces nosotros jugamos. Tenemos que mantener esa humildad de entender que nuestra definición o imagen mental que tenemos sobre Jesús no es Jesús. Y ahí es donde tenemos que abrirnos con total humildad al misterio de la Trinidad, al misterio de quién es Jesús y caminar en humildad. ¿Y cómo lo logramos? Pues como Pedro. Pedro le dijo a Jesús, pártate de mí, Satanás. Y Pedro dijo, pues ahí te quedas, Jesús, yo me voy para mi casa. No. Sabemos que Pedro siguió a Jesús. Le dolió. El orgullo de Pedro, totalmente herido. Y sin embargo, Pedro siguió. Vale, Jesús, me he equivocado en esto, pero voy a seguir andando contigo. Voy a seguir observando el pez. Voy a seguir observando quién eres tú para en humildad caminar contigo continuamente a lo largo de mi vida. Y es así como evitamos que nuestras imágenes de Dios reemplacen a Dios mismo, la humildad, en el encuentro personal con Dios. Nada sustituye eso, familia. Tú puedes leer muchos libros sobre Jesús, tú puedes leer muchas cosas sobre Jesús, pero tú necesitas tener un encuentro personal con Jesús. Observar al Salvador. Observa el pez, observa a Jesús. ¿Cómo lo observamos? Caminando en comunidad, siguiendo la palabra de Dios, viendo las cosas que Dios va haciendo en nuestras vidas atentamente, en fe. Amén. Y me encanta a mí la definición que hace Dios en el Antiguo Testamento. Jehová, Alex y Jeff enseñaron sobre Job una clase muy buena, pero me encanta esto que dice, yo soy el que soy. Yahvé o Jehová significa en hebreo, en castellano, yo soy el que soy o yo soy el que seré. Tú dices, ¿pero eres qué? Yo soy el que soy. ¿Me aguantas? Sigo observando. Es decir, no me encasilles, no me pongas en una caja, ¿verdad? Y esa es la humildad que tenemos que tener con Dios. Así que yo espero que podamos seguir este ejemplo de Pedro, de que al final sabemos por su vida que él siguió andando, y que muchas veces, familia, cuando pasamos por tiempos de crisis, Dios está rompiendo o eliminando esas imágenes falsas que tenemos de Él. Él está destruyendo esas expectativas basadas en el error. Y Dios nos está mostrando algo más glorioso. Y por eso tenemos que mantenernos humildes y descubrirlo durante la vida. Muchas gracias.